Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. Ocho y 3 minutos, 7 y 3 en las Islas Canarias. Doña Carmen Carbonell, ¿vamos con las noticias de las 8? Vamos con ello, don Luis. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Pedro Sánchez ha causado un nuevo incidente diplomático en la cumbre europea tras ausentarse de una cena en Bruselas porque había proclamado que no había sido invitado, aunque no era cierto. Y es que desde Moncloa se dijo inicialmente que España no había recibido invitación y que el propio Pedro Sánchez había reprochado a Giorgia Meloni la organización de este encuentro. Sin embargo, desde Italia negaron que no se hubiera contado con Pedro Sánchez y, de hecho, el primer ministro belga confirmó que el presidente español estaba invitado como todos. La cena en cuestión estaba organizada por Bélgica junto a Italia y Alemania y reunió a 19 líderes europeos como un gesto de cortesía para quienes ya estaban en Bruselas antes de la reunión informal del Consejo Europeo. ¿Estamos seguros de que Pedro Sánchez se llama Pedro Sánchez? Porque sería la única verdad que ha dicho desde que se convirtió en un personaje público. ¿Estamos seguros de que se llama así? Ayer, episodio dantesco diplomáticamente hablando. Moncloa filtra que, bueno, se sabía que había convocado Italia junto con Bélgica una reunión de líderes europeos antes del Consejo Europeo de hoy, pues para hablar de manera informal, es decir, no alrededor de la mesa de reuniones, de los asuntos candentes. Y entonces desde Moncloa se filtra que no le han invitado a Sánchez. Con lo cual ayer yo lo vi y dije, bueno, pues lógico que no le inviten. Si es una reunión de líderes europeos no van a invitar a un mayordomo, simplemente. Van los líderes, ¿no? Pero resulta que también era mentira. Sí le habían invitado. Y lo han aclarado tanto Italia como Bélgica, con lo cual no ha ido pues porque no le dio la gana. O por problemas de agenda o por cualquier cosa, pero no porque no le hubieran invitado. Y entonces coge y luego sale a dar explicaciones en torno a Moncloa diciendo que, bueno, no, que lo que quería decir es que a Sánchez le parecía mal que se hicieran este tipo de reuniones. Pero si se hacen siempre este tipo de reuniones preparatorias cuando hay gente que tiene que tratar temas, hombre, de manera un poco de tú a tú para tratar de llevar ya una solución de consenso al día siguiente. Yo me pregunto, el mensaje inicial de Moncloa era: no me han invitado, lo cual no dejaba en muy buen lugar a Sánchez. Luego resulta que no ha ido porque él no ha querido. ¿Cuál es la razón para no haber ido, la razón real? Puesto que la primera explicación que se da dejaba mal a Sánchez, la verdadera razón, evidentemente, no la han usado porque debe de dejarle peor a Sánchez. No sé, no se me ocurre. ¿Qué puede dejarle peor a Sánchez que hacerle quedar como un mindundi? ¿Cuál es la razón por la que no ha ido? ¿No le apetecía? ¿Está cansado? ¿Está malo? ¿No quiere ver a nadie ya? ¿Está deprimido? ¿No le sale de las narices? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por qué miente también en esto? ¿Qué se pretende ocultar con esa mentira? ¿O es que estamos ante alguien patológicamente mentiroso que simplemente tiene que mentir para echarse unas risas? ¿Por qué dicen los terminales de Moncloa que no se le ha invitado cuando era mentira? Bueno, cuando uno piensa que el Partido Socialista ha alcanzado ya el récord de lo miserable, de lo repugnante, pues llega otro socialista y te demuestra que no, que siempre hay un plus ultra, un más allá, una cota superior. Escuchen lo que dijo ayer Óscar López. Óscar López culpa del mal resultado del PSOE en Aragón al fallecido Lambán en una entrevista en Radio Nacional. Escuchen lo que le decía a Juan Ramón Lucas al ser preguntado por esas elecciones. Oiga, en Aragón, yo le digo, es mi opinión, respeto a otras, creo también que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa.
por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Es mi opinión. Óscar López, que también es secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, defendió en esa misma entrevista las decisiones de Pedro Sánchez. De hecho, elogió la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas. Se puede ser miserable, se puede ser muy miserable, se puede ser del PSOE y luego ya se puede ser Óscar López. O sea, le echa la culpa del mal resultado electoral del PSOE en Aragón a Lambán, al muerto, al que Pedro Sánchez humilló, ninguneó, incluso después de muerto, no enviando a nadie a los homenajes que se le hacían a Lambán. ¿Cómo será la cosa que hasta Pilar Alegría ha tenido que terciar a decir que bueno, que... Pero ¿cómo se puede ser tan miserable, Óscar López? ¿De verdad? ¿No te das asco a ti mismo? Es que Lambán no se dedicaba a hacer oposición, se dedicaba a criticar a Sánchez. Ajá, ya. Por eso es por lo que cae el Partido Socialista en Aragón, ya comprendo. Y en Extremadura también por Lambán, ¿no? Y en las encuestas a nivel nacional también por Lambán. Son tremendos en el Partido Socialista, son, como dice Abascal, una auténtica mafia, una familia. Y cuando hay alguien de la familia que roba, viola, mata, hace cualquier crimen, entonces le defienden a muerte. Ahora, como se le ocurra a uno de la familia criticar al capo di tutti capi, entonces ese alguien la ha fastidiado. Van a por él hasta después de muerto, a ver si le pueden arruinar, pisotear, yo qué sé, exiliar a su familia, hacerle pasar a los libros de historia como una basura. Son inclementes en la mafia socialista, echándole la culpa de la derrota en Aragón de Pilar Alegría, echándole la culpa de la bajada a Lambán, que murió de cáncer y que estuvo prácticamente hasta el final pues intentando, en fin, cumplir con sus obligaciones políticas. Hay que fastidiarse. Bueno, ¿existe Teruel? Pues a partir de ayer un poco menos. Dimite la mujer del líder de Teruel, existe tras unas presuntas adjudicaciones irregulares. Tal y como les contamos, seguimos en Aragón y les hablamos ahora de Nieves Sánchez, la esposa del líder de Teruel Existe, de Tomás Guitarte, que ha dimitido de su cargo en la Diputación de Teruel. La mujer del presidente de Teruel Existe estaba colocada como jefa de gabinete de la vicepresidencia primera de la Diputación de Teruel. Su renuncia llega después de que hayan salido a la luz una serie de informaciones sobre presuntas adjudicaciones irregulares a su empresa, que provocaron un duro choque político entre el partido Teruel Existe y el partido aragonés, el PAR. Los más críticos piden ahora aclarar posibles responsabilidades y han reclamado toda la documentación sobre la contratación y su compatibilidad como administradora de la sociedad Arquilab SL, perceptora de diferentes contratos del nuevo hospital de Teruel. Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha celebrado la dimisión y ha pedido que la Fiscalía investigue este caso, mientras que el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ya había exigido su salida hace tiempo. Ya saben ustedes que las diputaciones son esas cosas donde la gente aparca a personas a las que se quiere premiar. No todos los que están en las diputaciones están por ese motivo, pero son una cosa muy golosa para meter ahí. Por ejemplo, la Diputación de Barcelona creo que es la que paga el programa de radio de la mujer de Puigdemont, ¿no? Bueno, pues esta señora estaba empotrada ahí en la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Teruel como jefa de gabinete y saltaron a los medios pues las noticias de presuntas adjudicaciones irregulares, donde estaba la mujer del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, parece que pringada.
y ahora dimite. Lo gracioso es la concatenación de sucesos, porque debería haber dimitido cuando saltó hace ya bastante tiempo el caso, pero dimite ahora. ¿Por qué? Pues porque al final resulta que Teruel existe, Aragón, que luego da lugar a Aragón existe, pues ha tenido un resultado bastante mejorable en Aragón. Y resulta que al final pues no ha sido posible editar un gobierno entre el PP y Aragón existe porque no dan los números. Era una de las posibilidades que barajaba el PP. Entonces, como ya no existe esa posibilidad, pues entonces ya no tiene sentido intentar seguir resistiendo, y entonces dimite, entiendo, ¿no? ¿Qué habría pasado si Aragón existe, saca algún diputadillo más y el PP saca algún diputadillo más? Porque entonces hoy tendríamos gobierno PP, Aragón existe, y esta señora seguiría en su puesto, pese a las adjudicaciones irregulares, ¿no? Ahora ya, pues Aragón existe, deja de ser necesario, deja de ser imprescindible, deja de aportar nada, así que pues ya no tiene sentido perder ni un segundo intentando encastillarse ahí. ¿Se dan ustedes cuenta cómo el votar bien tiene premio? Si los resultados hubieran sido en Aragón ligeramente distintos, esta señora no habría presentado ayer la dimisión. Bueno, ya saben ustedes que están saliendo todos los etarras a la calle. Yo pues no comento el tema casi nada. Y no lo comento porque ya lo comenté en su día. En su día, en tiempos de Francisco José Alcaraz, hice cuanto estaba en mi mano por tratar de denunciar y frenar el proceso de negociación con ETA. Hasta que llegó Rajoy con mayoría absoluta al poder, y va el tío y continúa con ello. Y ya a partir de aquel momento vi que estaba perdido el asunto. Cuando se liberó a Bolinaga, pues vi que el PP estaba dispuesto a cometer las mismas indignidades morales que el Partido Socialista y a beneficiar igualmente a la ETA. Y cuando se concedieron las competencias de prisiones al País Vasco, pues ya lo denuncié, que eso iba a servir para sacar a todos los terroristas a la calle, y así ha servido. Ya me duele en el alma el tener que decir, ven, lo que veníamos avisando desde el año 2007, 18 años. Con lo cual me da mucha rabia tener que hablar de estas noticias. Y por eso no lo hago normalmente. Todo lo que tenía que hablar al respecto lo he hablado ya hace mucho tiempo, y bastantes pelos en la gatera me he dejado, que no me importan. Pero lo que me duele en el alma es quejarme cuando ya no vale de nada. En cualquier caso, dejemos constancia. La consejera socialista vasca pone en semilibertad al asesino de López de la Calle, que hace solo 15 meses fue condenado a 30 años. Eso es el PNV. Eso es el PSOE. Pero ojo, eso también es el PP. Si eso pasa, es gracias a que todos ellos decidieron que ETA tenía que ganar la partida. Y ahora, pues todos los etarras en libertad y carcajeándose de sus víctimas y de las familias de sus víctimas. El gobierno vasco ha concedido el tercer grado al etarra Asier Arzayuz, condenado hace solo 15 meses a 30 años por el asesinato del periodista José Luis López de la Calle. La decisión, firmada por la consejera socialista vasca María Jesús San José,
permite que salga de prisión durante el día, pese a que la Audiencia Nacional destacó su falta de arrepentimiento. Según publica El Español, Arzalluz redactó recientemente una carta sobre el crimen, reseñando que había participado en diferentes actividades de la prisión y que había pagado parte de la indemnización, lo que ha facilitado su cambio de grado. Las asociaciones de víctimas del terrorismo consideran habitualmente estas cartas un mero trámite sin contenido real, es decir, son cartas hechas simplemente para conseguir una mejora en sus condiciones de prisión. Y es que desde el año 2021, con las competencias de prisiones transferidas al País Vasco, han aumentado los terceros grados a presos de la banda terrorista ETA. Pues es lo que hay. Al final, los asesinos de más de 800 españoles, incluidos militantes socialistas, incluidos periodistas de renombre, pues han ganado. Todos en la calle ya. Controlan de facto buena parte del País Vasco. Controlan buena parte del dinero de los presupuestos del País Vasco. Condicionan la política nacional en España y, por supuesto, en el País Vasco. No han pagado. No se han arrepentido, no han renunciado a ni uno solo de sus objetivos. Y ahí están, viviendo del presupuesto público. No solo no han pagado, sino que les estamos pagando. Y todo esto, recuerdo que en 2011 los españoles le dimos una mayoría absoluta a Mariano Rajoy y podía haberlo parado. Pero no lo hizo. Gracias, Zapatero, por hacerle el boca a boca a ETA para poder negociar con ella, a una ETA que estaba muerta. Gracias, Rajoy, por continuar con la negociación. Gracias, Sánchez, por culminar las exigencias de ETA y dejarles gobernar en el conjunto de España. Y a los políticos y periodistas que durante todo este tiempo, mientras algunos nos desgañitábamos, se esforzaban en defender y apoyar a Zapatero, en muchas ocasiones porque eso daba beneficios personales, pues chico, ahora no me gustaría oíros ni una palabra de queja, porque esto es lo que vosotros hicisteis posible. El apagón. 15 muertos. Primer apagón total en España de nuestra historia. ¿Saben ustedes que el Congreso decidió formar no una, sino 2 comisiones de investigación sobre el apagón? ¿Quieren saber qué han hecho esas comisiones de investigación? Escuchen. Tal y como les contamos, terminamos el repaso a las noticias hablándoles del apagón del mes de abril del año pasado, sobre el que aún no conocemos las causas. Y es que el Congreso de los Diputados ahora ha aprobado la fusión de las 2 comisiones creadas para investigar ese apagón, el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. En un primer momento se propusieron 2 comisiones, una impulsada por los partidos del Gobierno y otra a instancias del Partido Popular. Ahora la unificación permitirá que los trabajos comiencen 10 meses después de este apagón, tras meses y meses de bloqueo entre los grupos. Las 2 comisiones se constituyeron por separado en noviembre por falta de acuerdo. Curiosamente, ambas tenían los mismos miembros y la misma presidencia, pero funcionaban por separado hasta que los grupos lograron pactar su integración en un único foro. Por fin se cree que van a comenzar a trabajar en un plazo inmediato. Van a empezar a trabajar en un plazo inmediato. O sea, no han trabajado en todo este tiempo, pero ahora ya por fin van a hacer algo, ¿no? Ya. ¿Se dan ustedes cuenta de algo peculiar? Sucede una catástrofe en España y el Partido Socialista se encuentra cualquier resquicio para poder culpar a alguien del PP. Lo explota a través de sus medios de comunicación comprados como si no hubiera un mañana. Pasan cosas que el Partido Socialista no tiene manera de echar la culpa a otros y el PP, por supuesto, no mueve ni un dedo para señalar al Partido Socialista y criminalizarle. Los únicos que mueven un dedo
los que tratan de sentarle en el banquillo al Partido Socialista son los de Vox. ¿Me puede alguien explicar por qué? ¿Me puede alguien explicar por qué en el tema del apagón el Partido Popular no está denunciando mañana, tarde y noche la responsabilidad evidente? Ya hasta lo decía Macron hace 2 días, ¿no? El problema es que en España tienen una altísima proporción de renovables y la red no está preparada. ¿Me puede explicar alguien por qué el Partido Popular no está mañana, tarde y noche apuntando al Partido Socialista con el dedo acusador y exigiendo la dimisión de un gobierno que provocó el primer apagón masivo de nuestra historia, provocando 15 muertos? ¿Alguien tiene alguna razón lógica y racional por la cual el Partido Popular no hace nada para conseguir ahorrarnos, aunque sea un día de tiempo, de gobierno socialista? Pues eso, ¿qué quieren que les diga? Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de don Guillermo Díaz, y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. La borrasca Oriana se desplaza hacia el Mediterráneo trayendo aire polar húmedo con el paso de frentes que dejarán cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en la península y Baleares. Los mayores acumulados se darán en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, estrecho y sierras de Andalucía, pudiendo ser fuertes y persistentes en todas estas zonas. En Andalucía las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas. Nevará en los principales entornos de montaña con cota de entre 1.300 y 1.500 metros, bajando a 700 y 1.000 metros en el noreste, donde habrá acumulados significativos. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con descensos localmente notables de las máximas en el Ebro y fachada oriental. Se esperan rachas de viento muy fuertes en la mayor parte del territorio, siendo menos probables en zonas bajas del interior y de la mitad norte. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.